8:50 de la mañana, seguimos en el sol de los sábados y ha llegado el turno del capitán interino de esta nave, Julio Alberto Martínez. Le llaman el segundo oficial en el bote. Gracias, el segundo oficial. Milicen, a todos los compañeros por cederme la palabra y al equipo de producción que nos apoya. Señores, estamos aquí los interinos. Hay líderes políticos que al final de su carrera o en el ciclo ya del ocaso de su carrera política deciden tirar todo a la borda y ingresar al zafacón de la historia. Y esto lo digo porque unas declaraciones del expresidente del gobierno español fue presidente durante el año 2004 hasta el año 2011, cuando fue por una presión social obligado a adelantar, a convocar unas elecciones generales. José Luis Rodríguez Zapatero dio unas declaraciones que lo han constituido en el hazmerreír de toda la región y de todo el mundo. Según Rodríguez Zapatero, las elecciones del día de mañana en Venezuela serán libres, transparentes y contarán con las garantías básicas de todo proceso electoral. Y lo hace en su condición de observador electoral, no una persona que por vez primera va a observar unas elecciones o que ya ha participado en procesos anteriores en Venezuela observando elecciones, sino una persona que fue miembro de una comisión que estaba abogando por un diálogo entre el gobierno y la oposición y que conoce de primera mano esa actitud arbitraria, unilateral e inusitada con la que siempre actúa el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. El día de mañana no gana nadie, no gana Maduro, porque a pesar de que esta farsa ya se anticipa que saldrá victorioso, lo que procura es tratar de legitimar ese régimen despótico y dictatorial, pero no gana porque ningún país sensato ni ningún país de la Unión Europea va a reconocer la legitimidad de esas elecciones. No lo hará la Unión Europea, no lo harán los Estados Unidos, ni lo pueden hacer tampoco los países de América Latina, exceptuando Bolivia, exceptuando Nicaragua, que en estos momentos está en medio de una turbulencia política. Y esto de verdad que lo que genera es mucha amargura y mucha irritación en un gobierno que ha gestionado la economía de manera desgraciada, de manera pobre, que ha mantenido una inflación por las nubes y ha impedido que los principales líderes políticos acudan a las elecciones. Estamos hablando de que quienes pueden terciar el poder en Venezuela, como Leopoldo López, no puede ir a las elecciones y es un preso político del presidente Nicolás Maduro. La Mesa de la Unidad Democrática, que es la principal coalición opositora, los principales líderes están inhabilitados por el presidente Maduro. ¿Y cómo es posible que se acuda a unas elecciones cuando hay una gran cantidad de presos políticos en Venezuela? Y sin que puedan, evidentemente, por su condición legal, participar en ese proceso. De manera que yo no sé cómo Zapatero se presta para esa farsa y cómo en el ocaso de en la etapa final de su vida política, en su condición de mediador y de expresidente, que pudiendo fungir como buen referente, prefiere ingresar al zafacón de la historia. Señores, en otro orden, yo creo que ya el tiempo político dominicano se va definiendo. Se va definiendo porque hay señales que van marcando la pauta de lo que puede suceder de cara a los comicios del 20. En primer lugar, un primer indicador de cómo comenzó a organizarse ya el panorama político fue una reunión que hubo en el Palacio Nacional del presidente de la República con los precandidatos presidenciales del PLD o quien han manifestado públicamente su intención de aspirar a la presidencia. Y digo de esta reunión porque fue confirmada por Domínguez Brito, quien luego renunció al Ministerio de Medio Ambiente para buscar la candidatura presidencial. Pero en ese mismo orden también lo hizo el doctor Reinaldo Pared Pérez, quien anunció sus aspiraciones presidenciales, y a Reinaldo se le conoce por ser
una persona de equilibrio dentro del PLD, pero es una persona muy cercana al sector del presidente Danilo Medina. De hecho, en su discurso donde manifestó su intención de aspirar a la candidatura presidencial, lo hizo tomando un discurso defendiendo las principales iniciativas del gobierno, y para apostar a la unidad del PLD lo hizo también defendiendo las iniciativas del Partido de la Liberación Dominicana. Pero centró su discurso en la revolución educativa, en el 911 y en los aportes que le ha hecho el presidente Danilo Medina al campo. Entonces, esa manifiesta intención de Reinaldo de aspirar a la candidatura presidencial también va marcando y va definiendo el panorama político dominicano. No obstante a eso también, otro indicador importante que va definiendo el panorama político dominicano es la actividad que está convocando el licenciado Carlos Amarante Barret para el 28 de mayo a las 4 de la tarde en el Hotel Crown Plaza, en el Salón Las Américas. Ay, pues se cae. Eso sonó mal. Él no se va a lanzar del Crown Plaza. Él se va a lanzar del Crown Plaza. No. Señores, él se va a lanzar. Él va a dirigir un mensaje al pueblo dominicano. Oye, se tire de ahí, él va a dirigir un mensaje al pueblo dominicano. Ay, Dios. Yo tengo la invitación que me la hicieron llegar unos amigos a través de un grupo de WhatsApp. Dice: el licenciado Carlos Amarante Barret, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, tiene el honor de invitarle al acto donde dirigirá un mensaje al pueblo dominicano. No te vista que no va. El 28 de este mes. Entonces, eso va definiendo el panorama de que ya se va despejando la duda de una posible repostulación del presidente Danilo Medina, y los precandidatos ya están lanzando su candidatura. Y esto lo digo, y digo que se va definiendo el panorama por lo siguiente: por lo que ocurrió esta semana con la misiva que se envía del Poder Ejecutivo, que leyó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, una misiva que envía el presidente tanto al presidente del Senado como al presidente de la Cámara de Diputados. Miren, señores, para mí lo más trascendente de esa misiva es que el mismo presidente de la República reconoce que no tiene la mayoría necesaria en la Cámara de Diputados para la aprobación de la ley. La política, viéndola desde una concepción maquiavélica, y cuando digo maquiavélica no quiero decir perversa, ni quiero decir como con esa manipulación y maniobra y cinismo que caracteriza a ese tratado político de Maquiavelo, sino viéndola como desde el punto de vista práctico. La política es una correlación de fuerzas, es una lucha de fuerzas. Siempre antes de tomar una decisión hay que medir si usted cuenta con la fuerza necesaria para tomar esa decisión. Y cuando usted no cuenta con la fuerza necesaria para tomar esa decisión, entonces ahí viene el consenso. Nosotros decíamos con este tema de la ley de partidos, esto ni estimula ni detiene un proyecto de reelección presidencial. Es mi opinión personal, y lo escribí en un artículo que publiqué en el periódico Hoy, que se titula "Se rompió la taza en el PLD". Para mí eso ni estimula ni detiene, porque un presidente en ejercicio, no importa qué mecanismo de primarias tenga, si es abierta. Bueno, Danilo ganó con una cerrada la última vez que se impuso la reelección en el Congreso Nacional. Pero ahora el mismo Poder Ejecutivo reconoce, el presidente de la República, que no tiene la mayoría necesaria para imponer la ley de partidos en la Cámara de Diputados, y por ende se va o toma la iniciativa de buscar un consenso, porque el Senado de la República no buscó consenso, el Senado se impuso, y luego que se impuso entonces pasó a la Cámara de Diputados. Entonces ahora se reconoce esa debilidad y se va al consenso. Pero la reacción que tiene el expresidente Fernández esa misma noche es acoger esa propuesta del presidente. Y yo les digo a ustedes, ¿ustedes creen que el expresidente Fernández iba a reaccionar de esa manera si sabe que hay alguna trama para modificar la Constitución y tumbar el transitorio? Evidentemente que no. Incluso hay rumores hasta de que hubo una reunión entre el presidente Danilo Medina y el presidente Leonel Fernández. Yo no conozco, no tengo información veraz sobre eso. No sé si se produjo o no se produjo, pero eso va marcando un indicador importante. Y fíjense cómo en un día el Partido de la Liberación Dominicana resuelve sus problemas internos. Porque muchos apostaban a que Leonel iba a tener otra reacción
ante esa misiva que envió al Poder Ejecutivo, y fue todo lo contrario a las expectativas que tenían algunos sectores de la sociedad. Por tanto, yo creo que esto que pasó en el Congreso Nacional va definiendo el panorama conjuntamente con lo que van haciendo los precandidatos que ya están aspirando. Ahora bien, lo importante de esta ley de partidos, aparte de que se defina la metodología de elección, que no sé cómo terminará eso, pero ya se ha vaticinado que la ley se va a aprobar o esta semana o a principio del mes que viene, a más tardar se aprueba esa ley. Hay que destacar lo siguiente, que de 75 puntos que contempla la ley, de 77 puntos, perdón, que contempla la ley, hay 77 en los que se ha llegado a un consenso. Y aunque todo se ha centrado solamente en el tema de las primarias, hay que destacar que la ley contempla la cuota de la participación de la mujer, que es importante que se tome en cuenta este aspecto. Y el financiamiento lo contempla. Pero también contempla una participación de la cuota para los jóvenes, que aquí nosotros teníamos un grupo de jóvenes que estaban luchando por una cuota de un 10%, que usted puede diferir o no de esa cantidad, pero lo importante es que contempla mayor participación a los jóvenes. Pero también, que para mí es lo más importante, se contemplan reglas internas claras para garantizar la democracia interna. Yo creo que eso es lo más importante. Más allá de las cuotas, que se garanticen reglas claras y un árbitro que pueda terciar en el proceso interno de las organizaciones políticas. Porque el mismo presidente reconoce que no existe un árbitro imparcial dentro de las organizaciones políticas que esté en la capacidad de llevar un proceso en paz. Fíjense cómo ahora, dentro del Partido Revolucionario Moderno, el sector de Hipólito Mejía se opone a firmar las actas porque no le han enviado las actas originales para saber cuántas los votos válidos reales de las personas que participaron en ese proceso. Y todo indica que si someten un recurso para anular esa convención en el Tribunal Superior Electoral tendrán ganancia de causa. Entonces eso es un arroz con mango que vamos a ver cómo evoluciona, pero lo importante es que ya el panorama político dominicano ha comenzado a definirse. El sol de los sábados.